Bienvenidos a Maestros Cerveceros, el podcast en español de la Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas. En este podcast encontrarás entrevistas a expertos en ciencia, procesos y servicio en el mundo de tu bebida favorita. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a Maestros Cerveceros. Hoy tenemos un tema que me fascina, que es la levadura, pero más allá de la levadura, una cepa de levaduras que tiene una historia sin igual y que está en muchas de las cervezas que disfrutamos, pero no siempre le prestamos tanta atención. Para hablar de este tema, traemos al señor Mariano Barbarrey. ¿Cómo estás, Mariano? Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en Argentina. Excelente. Mariano, háblame un poco de quién eres antes de entrar en el tema para que los escuchas te conozcan mejor. Bueno, como te decía en el saludo, estoy ahora en Argentina, en Santa Fe. Soy de Argentina. Hace muchos años que estoy en el rubro de la cerveza. Comencé cuando tenía 15 años y iba a la escuela. Comencé como homebrewer. Hoy tengo 32, así que fue un largo camino en el rubro. Soy ingeniero industrial y trabajé aquí en Argentina en industrias grandes y también, bueno, estuve trabajando en Irlanda en una cervecería cuando me había graduado como ingeniero y luego estudié en la Universidad de California en UC Davis. Así que soy juez también de muchas competencias, consultor técnico, y hace ya 5 años que dirijo Laboratorios Vermont, que producimos levadura y bacterias para toda la industria aquí en Argentina y ya estamos en países limítrofes en este momento y apuntando a llegar a distintos países de América principalmente, de habla hispana, donde creemos que somos fuertes y tenemos un gran potencial. De hecho, en parte de esto viajo mucho a distintos lugares. Estuve, por poner un ejemplo, haciendo una temporada en Cantillón para entender el funcionamiento de las cepas por ahí de levaduras salvajes, de bacterias, de comprender de lo que tiene que ver con todo el universo de cervezas belgas, que por ahí dista de lo que es Reino Unido o mismo Alemania, y así con diferentes lugares y trabajamos mucho en eso, en comprender de dónde viene cada cepa, cómo se usa en origen, para poder hacerle un abordaje al momento de recomendar qué es lo que tienen que hacer al momento de usar cada levadura, que es muy distinto de una cepa a otra. Tienes una carrera bastante larga para ser una persona tan joven. Me impresiona mucho y además tienes una experiencia que no solo abarca varias áreas de la industria cervecera, sino también, digamos, de la parte microbiológica, ¿no? Tanto levaduras como bacterias y todo lo que está entre medio y sus interacciones. Cuando este tema llegó a mí para hablar sobre la levadura Saccharomyces pastorianus, tenía muchas opciones, pero la primera persona que me llegó a la mente fuiste tú, Mariano, porque estás creciendo en un ambiente bien dinámico de cerveza artesanal, donde el cambio es constante. Y de repente nos damos con esta levadura que parece ser casi eterna, desde los 1800 tanto, cuando se aisló. Háblame un poco más de Saccharomyces pastorianus y su historia. Bueno, la verdad que estamos en el tema es súper interesante y gracias, Cristian, por pensar en mí al momento de hablar de esto, de abordar este tópico. Es una levadura que, en primer lugar, es de lo más importante y ha sido a nivel económico, porque la gran mayoría de cerveza que se produce en el mundo es del tipo lager y esta levadura ha sido de las más importantes en cuanto a la producción de cerveza a nivel mundial en lo que representa el porcentaje de litros producidos. Así que
tiene mucho estudio, tiene también un montón de cuestiones de historia y de momentos donde se perdió historia, donde se volvió a encontrar, y también toda esta cuestión de hipótesis eh, acerca de cómo pasó de un lugar a otro, porque estamos hablando de que nosotros aquí en Argentina, en la otra punta del mundo, comparativamente con los lugares donde se considera que tiene origen, que es en la región de Bavaria, en Alemania, y en la zona de Nuremberg, que ahí se supone que comienza todo esto, de esta cepa puntual. Se usa hasta en fábricas, grandes fábricas aquí y en todo el mundo. Así que es muy interesante estudiar la historia de esta levadura, que de hecho es un híbrido, es una cepa que viene de un híbrido, y esto también nos toca de cerca, de que cuando se entiende a partir de un grupo de investigación de acá del CONICET en Argentina, liderado por Diego Lipkin, que entienden de que viene de dos cepas, de Saccharomyces cerevisiae y de Eubaianus, que es justamente son los padres, si se quieren, de este híbrido que antes se conocía como Casbergensis y después se pasa a llamar Pastoriani. Se supone que aquí hay mucho estudio de Bay Stefan, de la universidad que está en Múnich. Ahí está, bueno, aprovecho para mandar un saludo a Juan Ignacio Izaguirre y a Matías Hutzler, que han estudiado mucho del tema, y son los que justamente, eh, Matías ha escrito mucho acerca y ha trabajado mucho en intentar entender de dónde viene en realidad todo el linaje de levaduras lagers. Y se supone que esto viene que esta sería hibridación ocurrió naturalmente en cerca de los años, por comienzo de los años 1600, fíjense cuánto tiempo ya, eh, y viene justamente una hibridación entre una cepa ale, que se supone que vendría más de la fermentación para cervezas de trigo, se supone que era, con lo que era Stelhefen, que era con fermentación de fondo. Entonces ahí se supone que se da esta hibridación dando lugar a Pastoriano. Después hay un proceso si se quiere, de difusión de esta cepa. Ahí hay como un blanco entre 1600 y mediados de 1800, en donde se supone que se traslada o se lleva esta levadura eh, a la región de Copenhague, que ahí empieza a hacer o sea, se lleva a un montón de lugares, pero en esa región, en donde empieza la cervecería de Carlsberg, empieza a hacer estudios científicos, y se supone que, bueno, que ahí empiezan a entender de dónde viene, y ya empiezan a domesticarla a esta levadura. Eh, Después viene, bueno, ya Christian Hansen, que Emil Christian Hansen y Paul Linder, que en Berlín, que, bueno, que empiezan a estandarizar y a hacer réplicas. Ahí ya empiezan a trabajar con medios de cultivo, con cepas puras de levadura. Y ahí empieza esto que viene acompañado con una cuestión de globalización del estilo lager, porque justamente era una cerveza, es con un alto drinkability, y que va muy bien para todo tipo de público. Entonces, bueno, se empieza a dispersar por todo el mundo. Entonces, acá viene esta parte de que hay como dos tipos de esta levadura, que hay una que es tipo Frogberg y otra tipo Saaz. Ok. La tipo Saaz viene de un lado que no son las más industriales. Entonces esta cepa, que es 3470, encarna la parte de lo que sería Frostberg. Digo 3470 porque es una de las cepas más difundidas y creo que es importante nombrarla y hablar.
Y son justamente capaces de fermentar maltotriosa, las de mayor rendimiento industrial. Cuando digo esto de capaz de fermentar maltotriosa, es importante entender que cuando estamos haciendo un mosto, los almidones que están en la malta van a sufrir un proceso justamente enzimático donde se van a desdoblar y van a reducir el peso molecular y estar biodisponibles para las levaduras. Cuando uno hace el proceso de macerado, está favoreciendo el accionar de enzimas, que son alfa-milasa, beta-milasa, que justamente van a dar lugar a que se desdoblen esas largas cadenas que hay de azúcares y que si no se desdoblarían, la levadura no lo podría fermentar. Entonces ahí, bueno, se genera maltosa, que es una de las azúcares más presentes en un mosto cervecero, arriba de un 60-70%, eh, pero también está la maltotriosa, que es aún de mayor peso molecular, después está maltotetraosa y así sucesivamente. ¿Qué tiene la levadura de este tipo Frockwell? Y por eso venía este tema, que son de mayor rendimiento industrial, porque son capaces de fermentar no solo maltosa, sino también maltotriosa. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permite obtener cervezas atenuadas, o sea, con una densidad final que no es muy alta. Eso quiere decir que no tiene azúcares residuales, entonces son cervezas crisp, ligeras y fáciles de tomar. Acá también hay una cuestión de que esta genética, y por qué es importante la hibridación, porque estamos hablando de levaduras con una capacidad térmica, o sea, de trabajar a menor carga térmica, a menor temperatura, con levaduras de mayor temperatura. Entonces, esto lo que termina dando esta hibridación y esta sinergia es cerveza, son cervezas que emplean estas levaduras que le dan una fermentación rápida, una floculación muy buena, que nos permite justamente cosechar la levadura, reutilizarla con tanques cilindrocónicos y bueno, nos da toda esta ventaja. Por eso es que se empieza a hacer popular entre los cerveceros y hasta incluso en el momento donde no se sabía qué era, se la iban pasando porque se iban dando cuenta de que se lograban cervezas muy limpias, claras y tecnológicamente eran fáciles de usar en fábrica. Wow. Entonces tenemos una levadura lager, creo que no lo habíamos dicho todavía, pero bueno, una levadura tipo lager, yendo a términos bien genéricos, que es producto de una hibridización y que de repente cambia el mercado por completo porque buena floculación, buen rendimiento, habilidad de fermentar a bajas temperaturas y donde se llevó a cabo era un área fría relativamente. Háblame un poco más del perfil organoléptico de las cervezas que se hacen a partir de esta levadura 3470 o Saccharomyces pastorianus. Bien, bueno, primero volviendo a esto que mencionaba y lo interesante del tema de que se vuelve, que como que se vuelve con un boom de mercado, Ujú. eh, y viene del lado del estilo logrado. El boom del mercado viene justamente de que se empiezan a dar cuenta que ese estilo iba a ser amigable y con mayor llegada, si se quiere, al público o a todo público. Y para eso justamente empleaban estas levaduras que en el perfil organoléptico daban, o sea, era un win-win porque se obtenía una cerveza con un perfil organoléptico, con una carga de ésteres restringida, sutil. Acá siempre y yo cuando recibimos muchas por ahí consultas respecto a cómo fermentar una cerveza, eh, si hay alguna curva óptima, recomendaciones específicas respecto a qué temperatura. Siempre al ser el proceso cervecero un proceso multiparamétrico, o sea, multivariable, eh,
hay que contemplar muchas variables para poder dar una respuesta específica. Entonces yo con esto a lo que iba es que eh, no hay máxima seriedad, siempre hay que considerar todas las variables para ver a qué se llega. Entonces con esto lo que decía es que, por ejemplo, en términos generales, por eso aclaro lo de términos generales, estas levaduras lager permiten cervezas con una cantidad de ésteres restringidos, pero también se puede jugar obviamente con dar más, que sea dentro de ese rango de, si se quiere, restringido, que sean más bajos o más altos. Eh, pero en sí, en general, el perfil es muy limpio. Después, esta cuestión de lograr cervezas brillantes, que después obviamente con filtración y todo otro tipo de procesos, pero con una buena floculación, con una buena decantación de la levadura que facilita el proceso de cosecha y reutilización. Son cervezas que tienen también una carga que pueden tener una carga de sulfuro, pero también, si no hay ningún inconveniente, restringido. Eh, También cervezas que no presentan diacetilo, una baja carga de diacetilo. También acá por eso no digo las máximas, porque hay algunos estilos, por ejemplo, Czech Pils, algunas cervezas de República Checa donde se busca un umbral de diacetilo puntual, pero bueno, sin entrar en algunos casos específicos, en términos generales, se puede lograr cervezas que tengan una carga también obviamente baja de alcoholes superiores, con una fermentación controlada. Se puede lograr una cerveza con todos los compuestos sensoriales en los niveles por debajo del umbral de percepción, donde ya empezaría a ser un detrimento a nivel de si yo estoy como juez en una competencia catándolo. Obviamente eso todo demanda el uso correcto de la cepa y también la tecnología adecuada para poder trabajarla óptimamente, pero en términos generales es benévola en cuanto a, son cepas benévola en cuanto a generar, a tender a generar una cerveza limpia. Fíjate acá lo interesante de la historia en esto que decíamos que también el equipo de la Universidad de Baistefan hace ya algunos años, si no me equivoco creo que fue en 2012, encuentran una cepa perdida que era la TUM 35, eh, que se supone que es de la misma familia de hecho hay papers donde lo han investigado. Ellos encuentran una caja en un freezer, en un crío preservado. Crío preservado es algo que nosotros, por ejemplo, hacemos en el laboratorio para mantener las cepas sin mutaciones. Entonces se usa un crío preservante y las células están como una fase de ormandad, y a muy baja temperatura, por debajo de menos 80 grados centígrados Celsius, y eso permite mantener la cepa sin que mute, sin que tenga micromutaciones. Bueno, la cuestión de esta historia es que en Valle Stefan descubren una caja con estos viales, eh, y uno decía 35, TUM 35, y empiezan a investigar a ver de dónde venía y a ver si tenía que ver con esta historia de la TUM 35, Ujú. que es también muy interesante. ¿Por qué? Porque fíjense cómo está relacionado a esta cuestión de lo positiva que es esta cepa y lo ventajosa que es usarla del punto de vista industrial, porque la TUN 35 en un momento tuvo su apogeo post Segunda Guerra Mundial, eh, que sería 1950, y ahí la guardan y le ponen el nombre de TUN 35, a partir de un maestro cervecero, creo que era Carl Hager, que él la deposita ahí, o le pide justamente al equipo que la depositen. Y en esa misma época es donde se registra la TUM 34. Eh, que después, bueno,
que después 70, es el nombre de 3470 por el año o sea que es 34 del año 70, por eso es de 1970, que le ponen 3470. Pero lo que decía y lo interesante de esto de la 35 es que venía, o sea, tuvo un momento que se la empiezan a pasar entre una red que es de Augsburgo, Nuremberg y Weihenstephan, pues toda esta región y en Bavaria como epicentro, y en ese momento estaba full ese apogeo porque lo que tiene la 35, después de que descubren que sí era esta cepa, la mandan a secuenciar, bueno, le hacen justamente el linaje genético y todo el estudio genético para determinar a ver si era, que esta cepa tiene características donde permite trabajarse a baja temperatura, da un perfil baja carga de diacetilo, tiene una diferencia con 3470 que es que produce una carga súper baja y casi imperceptible de sulfuro. La 3470 puede tender a producir más. Ujú. Pero ¿por qué desaparece en un momento que viene entre 1952 y 1953? Se dan dos hechos muy trascendentes que son, en 1952, producto de malas cosechas de cebada, la malta venía con una baja carga de FAN. Esta es una levadura que requiere FAN, estoy hablando de la 35. Eh, Cuando hablamos de FAN, nos referimos al Free Sí, a Amino. Free Amino Nitrogen, que sería aminoácidos que vienen de la proteína de la cebada, de la proteína de la cebada que luego está malteada, y ese FAN, tenemos las proteínas en realidad de gran peso molecular, son desdobladas en el mismo proceso de malteado, eh, porque justamente lo que hacemos en el proceso de malteado es, la estamos, si se quiere, engañando a la planta, a la semilla de la planta, diciéndole como que va a crecer. Eso se da en la germinación del proceso de malteado. Entonces, las enzimas empiezan a desdoblar la matriz que está en el endospermo de los granos de malta. Perdón si por ahí me voy de la rama con malteado, pero es importante entender todo porque está todo relacionado. Entonces, Excelente. esas enzimas empiezan a desdoblar, a cortar, si se quiere, todas las proteínas de alto peso molecular y generan nitrógeno, que son justamente aminoácidos de menor peso molecular, y después va a ser muy importante en lo que tiene que ver con el requerimiento nutricional de la levadura. Eh, También acá entramos ya es malteado, pero es para otro capítulo, pero bueno, uno empieza a jugar con justamente el extracto que pierde, porque en ese afán de la planta de querer crecer y desdoblar más proteína y más carbohidratos, que sería el almidón, se consume más extracto que después lo queremos porque es el azúcar que vamos a querer para que el extracto sea alto después en nuestro macerado. Entonces, bueno, ahí tiene que ver con cebadas que son de mayor carga proteica, si son de 2 hileras, de 6 hileras, bueno. Pero en sí, en síntesis, ¿qué pasaba? En 1952 hubo una muy mala cosecha, cebadas que no estaban lo suficientemente maduras y tenían poco aminoácidos, poco FAN, poco nitrógeno biodisponible, y eso generaba problemas donde no floculaba bien la levadura, no lograba atenuar completamente, o sea, no llegaba al final de la fermentación. Y después eso vino sumado a un 1953 donde hubo un exceso de lluvia que se generó lo contrario. PYF es un término que quiere decir Premature Yeast Flocculation, que es cuando flocula muy rápido la levadura y no alcanza a atenuar lo suficiente. Fíjense otra vez, otro problema. Y eso hizo que bueno, se decida no, medio que se dejó de usar, perdió fama y bueno, quedó olvidada. Nosotros estamos ahí en tratativas de obtenerla, porque bueno, tiene también una historia bárbara y tiene algunas ventajas esto que decía el sulfuro y eso.
pero en sí son de la misma familia que la 3470. Bueno, entonces acá la 3470 con una capacidad mayor, si se quiere, y mayor resistencia a estas cuestiones, hizo a que eh, se vaya estableciendo como la más importante y el caballito de batalla, si se quiere, para todas las cervecerías que estaban haciendo eh, cervezas lager, justamente. Al regreso de la pausa, Mariano nos habla sobre el efecto que puede tener cambiar distintas variables en el proceso de fermentación. Pero antes, vamos a un mensaje de nuestros auspiciadores. Donde la innovación se une a la calidad, Hopsteiner es tu solución de lúpulo completa. Descubre aromas y sabores superiores con variedades de lúpulo únicas como Alora, Bravo, Erebus, Sultana, o explora productos de lúpulo avanzados como Tetra para la estabilidad de espuma, Hop Flow para amargor y Salvo para elevar el sabor al lúpulo en tu cerveza a otro nivel. Hopsteiner.com. ¿Qué sucede, digamos, en términos más genéricos con las cepas que vienen de esta 3470 o de estas Saccharomyces pastorianus? ¿Qué tiende a suceder cuando cambias temperatura, cuando cambias presión, cuando cambias eh, la composición del sustrato? Bien, bueno, está muy interesante la pregunta porque justamente abre varios disparadores. En lo que respecta a la temperatura, lo que sí podemos afirmar es que va a aumentar los tiempos de fermentación y al aumentar todas las rutas metabólicas que se van a producir, eh, lo que puede llevar a producir eso y que hay que prestar atenciones en la carga de ésteres que se puedan producir, la carga de alcoholes superiores, tener especial atención ahí. Y ahí es donde surge la cuestión de evaluar la opción de fermentar bajo presión. Entonces lo que uno hace trabajando bajo presión es justamente, eh, si se quiere, regula o limita también esa velocidad. O sea, le está dando una cuestión de acelerar el proceso y todas las reacciones justamente por un aumento de temperatura, pero al mismo tiempo uno está aumentando la presión, está generando una restricción de ese punto. Entonces, esa es la idea de por qué fermentar bajo presión, para que aumente la velocidad, pero que no sea un aumento desmedido que nos termine disparando los niveles de alcoholes superiores, de ésteres, eh, que tiene que ver justamente de dónde vienen justamente estas cuestiones que están intrínsecamente relacionadas. Acá también juega una cuestión importante. Nosotros hace un tiempo, y esto hace un tiempo, bueno, un colega un cervecero en realidad de aquí de Argentina, Luca, de cervecería Astor, que son muy amigos, él estaba es muy nerd de leer todos los papers y estar muy atrás de qué están haciendo en distintas fábricas. Nos vino con la inquietud de que quería fermentar a 8 grados, a 7 grados, 8 grados, y bueno, él estaba siguiendo mucho lo que estaban haciendo en Bierstadt, en Denver, bueno, con toda una línea de fermentar lagers a baja temperatura, porque hay también como otra línea opuesta que es fermentar mucho más rápido y obviamente todos buscan que la cerveza tenga un perfil limpio, que ese es como el objetivo común, pero bueno, en distintos approach. Y bueno, y ahí tuvimos que nosotros trabajar mucho con él para dar con esta cuestión de cuál sería el pitch rate, la tasa de inoculación, es decir, cuántas células, porque a mayor temperatura uno puede usar menos cantidad de levadura, eh, pero mientras más baja la temperatura, mayor tiene que ser ese pitch rate porque es más lento todo el proceso. Pero también, al ser súper lento el proceso, el perfil que va dando
es súper delicado, pero bueno, ahí entra en una cuestión también económica de cada fábrica, cuánto tiempo puede esperar un tanque sin rotar. Pero sí es muy importante esto de entender esta cuestión de que si uno va a bajar mucho la temperatura, va a tener que esperar más tiempo naturalmente y va a tener que va a tener que trabajar con tasa de inoculación muchísimo más alta. Y de hecho ellos esperan hasta que el descanso de diacetilo, que este paso tan importante en las cervezas lager, en todas las cervezas, pero obviamente en las cervezas lager, que es la prueba que nos va a decir que, bueno, ya está la cerveza, ya pasó ese punto, la conversión de BDKs y ya va a estar va a estar la cerveza para poder enlatar o embotellar o embarrilar. Y ahí este punto es muy importante porque en muchos casos lo que logramos cuando trabajamos con altas temperaturas es que al acelerar todos los procesos, también la producción de diacetilo se da más rápido y la reabsorción también más rápido. Y cuando mientras menor es la temperatura y eh, más restringida está toda esta producción, también es restringida la producción del diacetilo y hay que esperar a dar con el paso de que justamente de que ya se haya generado y reabsorbido por la misma levadura para que después no nos aparezca en una lata, en una botella. Así que esto también es una cuestión a considerar. El fan, como decía anteriormente, y fíjese cómo con la 35 fue un gran problema, también a tenerlo en cuenta. El contenido de zinc, también importante tenerlo en cuenta, calcio, magnesio. Son todos puntos muy importantes a considerar. Y un tema súper importante que nos ha tocado muy de cerca también a nosotros cuando empezamos es el oxígeno. En nuestro caso, con levadura líquida y en nuestro caso es muy importante y remarcamos la cuestión de estar en los niveles adecuados, que superan los 17, 18 ppm de oxígeno disuelto. Estoy hablando en mosto post cocimiento. Esto es muy importante a tener en cuenta y de hecho en muchos casos también nosotros sugerimos volver a oxigenar al día siguiente y o sea, haciendo las mediciones correspondientes. No decimos de oxigenar por oxigenar, sino dar ese sweet spot que permite que la levadura trabaje óptimamente, se reproduzca y sobre todo genere membranas robustas que le permitan el intercambio, porque al fin y al cabo la levadura lo que va a hacer es, en esta producción de alcohol se termina intoxicando a sí misma, entonces tiene que ser capaz con los carriers a nivel membrana de eliminar, de expulsar justamente el alcohol y mientras mayor es la carga del extracto, o sea, más robustez necesitan en las membranas. Y ahí es donde entra otro tema que es interesante, que tiene que ver con high gravity, que es algo que se está usando mucho. Lo que busca es aprovechar más el espacio de los tanques, porque por poner un ejemplo, de un tanque que genera 100 hectolitros puede sacar quizá 130. Trabaja con un mosto más concentrado, se fermenta un mosto de mayor extracto, o sea que termina con una mayor carga alcohólica y después se hace una dilución eh, y bueno, y se llega a la densidad final. Pero toda esa carga de extracto mayor, que muchas veces a ese mayor extracto se llega con el agregado de azúcares, por ejemplo, maltosa, eh, que justamente se desbalancea la carga de aminoácidos, que es lo que decía antes, porque si uno usa el 100% malta, como extrae azúcares, también extrae aminoácidos, pero si a eso le adiciona solo azúcar, se desbalancea esa carga. La carga de los alcoholes que se producen son distintos. Bueno, es todo un montón de cuestiones que empieza a tocar también la espuma. Bueno, todas cuestiones que hay que tenerle mucho cuidado porque la levadura tiene otro contexto, otras condiciones en el estadio donde está jugando, si estaría jugando un partido. Está bien interesante todas las variables que entran a juego aquí. Y especialmente cuando mencionaste esta parte de High Gravity Brewing, porque ya eso trae a colación quizás otro tipo de manufacturero, o sea, una cervecería que esté haciendo cervezas
high gravity, con alto contenido de maíz, arroz, azúcar, y que entonces luego de que la fermenten, la diluyen de nuevo. Ya es un proceso que no necesariamente las cervecerías más pequeñas estén usando, pero que es interesante que la misma levadura puede ser útil y eficiente, ya sea en un proceso tradicional de lagering, como en un proceso tan avanzado como en una cervecería, digamos, de distribución internacional. Sí, tal cual. Y te sumo más, tal cual de la flexibilidad en el uso, y te sumo más con respecto a que también estas levaduras lager dan la posibilidad de trabajar con cervezas tipo estilos IPAs, American Pale Ales, que bueno, que se conocen como Cold IPAs o incluso West Coast Pils, que están ahí, son toda una rama de estilos que están muy cercanos, donde se trabaja en el rango superior de estas levaduras lagers, y muchas cervecerías muy famosas y muy galardonadas con premios han hecho sus IPAs con estas levaduras. Y bueno, también eso te da una flexibilidad enorme. Y sumo más con cervecería de aquí de Argentina que usan cepas lager de levaduras lager para hacer kettle sours, para la parte de fermentación, Wow. con muy buen perfil, con un perfil limpio y al mismo tiempo logrando una espuma que por ahí es una dificultad en sours que muy agradable. O sea, yo también me sorprendo cuando lo he escuchado y, y tiene esta cuestión que bueno, que muchos por ahí uno se sorprende y escucha y cada fábrica encuentra, incluso con brewers, encuentran una forma de usar alguna cepa y dar un perfil limpio, que es lo que uno busca. Excelente. Bueno, Mariano, muchas gracias por donar de tu tiempo para educarnos sobre esta cepa de levaduras históricamente tan importante y que está día a día, continúa a ser importante y que está en la mayor parte de las cervezas que encontramos en la góndola. Para aquellos que quieren saber más de Mariano o de Vermont Lab, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, nosotros tenemos el sitio web que es vermont-mediolab.com, y donde ese es nuestro sitio web, pero en el lugar donde más comunicamos es vía Instagram, que es Vermont Lab, o Laboratorio Vermont, y también en mi Instagram personal, Marian Balba, subo muchas cosas de viaje y de todo los lugares donde viajo y veo cosas, tratar de difundirlas, que la verdad que son increíbles. Así que estoy organizando un viaje que pienso también ir a Valle Stefan, que tenemos algunas cosas pensadas, y bueno, visitarlo a Juan y a Matías. Así que bueno, también ahí lo voy a ir comunicando por las redes, así que si me quieren seguir, van a, van a poder verlo. Qué bien. Bueno, ya escucharon bastante sobre 3470 o Saccharomyces pastorianus. También escucharon algunas cositas que, si tienen preguntas específicamente en el área de la genética, pueden ir a episodios anteriores de Maestros Cerveceros, donde hablamos con Juan Ignacio Izaguirre, y cuando hablamos también recientemente en esta misma temporada con Pablo de White Labs, quien nos habló sobre la importancia del zinc en la fermentación. Eso es todo por este episodio. Nos vemos en la próxima de Maestros Cerveceros. Si quieren escuchar más información sobre la cepa 3470, Weihenstephan o Saccharomyces pastorianus, pueden ir a nuestro website, maestroscervecerospodcast.com. En el episodio número 13 hay un listado de artículos científicos los cuales hablan sobre el linaje de esta levadura y el tiempo en el cual fue descubierto, etc.
Maestros Cerveceros es una producción de Caldamentum para Master Brewers. La música que escuchan en este momento se titula One Day y es de Hotham, obtenido a través de FMA. La música titular de Maestros Cerveceros se titula Peanut y es una producción del señor Pedro Lavezzari. Nos vemos en el próximo episodio.